Muy buenas tardes. A continuación vamos a intentar dar a conocer algo del trabajo que estamos adelantando en el proyecto de investigación MIT Analysis Informatic Tools y el semillero de simulación de sistemas físicos. El proyecto de investigación está liderado por el profesor Alexander González. Este proyecto es cofinanciado por DGI, está a 3 años y este es nuestro primer año. En este primer año, los coinvestigadores son Angie Rocío Melo Casas, matemática de la Universidad Distrital, Rubén Eduardo Gutiérrez, licenciado en matemáticas de la UPTC. El vampiro de los pobres es un título que apareció hace algunos años en relación a una enfermedad conocida como el mal de Chagas, que principalmente se conoce como Trypanosomasis americana. Fue descubierta en el año 1909. ¿Quién la descubrió? Fue un médico brasilero, Carlos de Chagas. En este tiempo, en 1909, él se dedica a revisar parte del patógeno, el vector, el huésped, las manifestaciones clínicas, parte de la epidemiología asociada a esta enfermedad, y luego de varios estudios puede él comprobar que está presente en humanos y en otros animales propios del sector de Brasil. Esta enfermedad la transmite un animalito conocido como lo es este insecto que vive en zonas tropicales, se conoce como vinchuca, besucona o chinche. Besucona la conocemos acá en Colombia o como chinche. Este tiene o almacena en sus heces un parásito conocido como el Trypanosoma cruzi. Este bicho pertenece a la familia de los coleópteros, particularmente a la familia de Reduviae. Vive desde la región del Chaco argentino hasta el sur de Norteamérica. Allí podemos observar que a lo largo de nuestro continente americano, principalmente en Centroamérica, estos bichos cambian de tamaño y de aspecto. El ciclo de vida de la vinchuca o bicho va desde los huevos hasta la ninfa y por último el periodo de adultez. Desde los huevos hasta la etapa adulta del bicho generalmente han transcurrido en estas dos primeras 8 meses y en esta última ya 3 años. ¿Dónde vive el parásito que contiene el mal de Chagas o que almacena el protozoo del mal de Chagas? Él vive en sitios o albergues muy humildes y principalmente en gallineros. Por lo general lo distinguimos porque en estos sitios muy humildes que están construidos por paja, por bareque o por tapia, el bicho defeca o deposita sus heces y hace sus nidos en este tipo de albergues, que son principalmente habitados por personas humildes, por indígenas y demás colonos. También se hace presencia en los gallineros. ¿Cómo nos contagiamos del mal de Chagas? El mal de Chagas vive en nuestro organismo al momento de que el bicho nos pica y al depositar sus heces, este bicho contiene este parásito que hace que se incorpore al torrente sanguíneo cuando nosotros nos frotamos la herida y se empieza el contagio desde el vector principal y empieza entonces a incubarse este protozoo y afecta principalmente a largo tiempo los órganos blandos como lo son el corazón, como lo son los pulmones, el hígado, el páncreas, entre otros.
Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que aproximadamente entre 6 y 7 millones de personas en el mundo están contagiadas por el mal de Chagas, principalmente en América Latina. Asimismo, en principio se creía que el mal era endémico de América Latina, pero se ha visto últimamente cómo ya está apareciendo en otras regiones y en otros continentes donde no hay presencia del vector. Se dice también que un 30% de los enfermos con el mal de Chagas tienden a ser enfermos crónicos y a sufrir alteraciones de tipo digestivo o neurológico o ambas a la vez. Desde hace unos años, la Organización Mundial de la Salud se ha visto como el control vectorial es un control que se hace principalmente para la enfermedad y se hace, digámoslo que en zonas endémicas con presencia principal de este vector. Este bicho principalmente vive en alturas que van desde el nivel del mar hasta los 2000 metros de altura. ¿Cómo se propaga la enfermedad? Se propaga de forma vectorial, congénita, sexual, por medio de transfusiones, se propaga también de forma oral o por accidentes de laboratorio, siendo la forma vectorial y la forma congénita y la sexual las más conocidas y las más abundantes. Lo anterior nos lleva entonces a preguntarnos si existen modelos actualmente que caractericen la dispersión del mal de Chagas en seres humanos y cómo estos modelos pueden ser clasificados. Para tal fin, nosotros hemos diseñado entonces una serie de objetivos, que el primero es clasificar modelos matemáticos que permitan comprender la dispersión de la enfermedad. Los específicos que dan lugar entonces a este objetivo general vienen siendo la caracterización de los artículos de investigación relacionados con la enfermedad del mal de Chagas en seres humanos a partir de la información registrada en revistas científicas. El otro es establecer criterios de clasificación para los modelos, para lo hallado anteriormente. Y por último tenemos la construcción de un artículo de revisión con la caracterización de estos modelos matemáticos. Para tal fin, entonces, nosotros hemos optado por una investigación de tipo científica orientada por Carlos Sabino. Carlos Sabino es un reconocido escritor que habla sobre el proceso de investigación científica y cada uno de los momentos. En este momento nos encontramos en el momento proyectivo. Este momento proyectivo se caracteriza por la recopilación de la información, por el planteamiento de hipótesis y por la organización sistemática de la misma. Para este momento proyectivo nosotros hemos trabajado desde las bases de datos de Scopus, ScienceDirect y PubMed alrededor de 726 artículos, todos relacionados con el mal de Chagas y discriminados con las palabras Chagas Disease, Mathematical Model y autómatas celulares, que son los criterios con los cuales se empezó a buscar en estas bases de datos. La mayor parte de los artículos, por no decir que todos, están en inglés. Dentro de los momentos que se siguen están el momento metodológico, el momento técnico y el momento de síntesis, que ya componen más hacia la parte de la descripción de los modelos hallados. Cuando nosotros empezamos esa búsqueda en el momento proyectivo en las bases de datos, nos encontramos entonces que debíamos utilizar un gestor para almacenar la información y desde allí empezar a discriminar esa información. Al discriminar los 726 artículos, nos dimos a la tarea de incluirlos desde el gestor y de saber cuáles artículos se incorporaban y cuáles no se incorporaban en el estudio. Una vez se dio ese proceso, entonces nos dimos a la tarea de hacer la lectura, caracterizamos aquellos que sí explicaban de una u otra manera un modelo matemático y los clasificamos en una malla que en las dos primeras columnas, como lo vemos acá, atienden a el autor, el estudio que se hizo y una breve descripción del mismo. Luego de esa primera malla nos dimos a la tarea entonces de revisar cuáles fueron los hallazgos que la búsqueda
exhausta arrojó. Entonces nos encontramos que principalmente se habla de modelos que involucran un componente matemático desde la parte de estadística, con un tipo de análisis descriptivo, otro tipo de análisis inferencial, un estudio probabilístico de quienes portan la enfermedad y quienes son susceptibles a portar la enfermedad, y por último un análisis de procesos estocásticos. Aquí vemos un ejemplo de ese tipo de modelos matemáticos que nos ayudan a entender cómo se está dispersando la enfermedad del mal de Chagas en seres humanos. En esta primera parte del artículo, de uno de los artículos, nos hace referencia a un tamaño de muestra donde realmente el contagio puede ser dado por una cantidad de variables que están en ese momento siendo modeladas e incluidas en un modelo matemático cada vez más grande hasta obtener esta última ecuación, que es la que encajaría para explicar la dispersión del mismo. Esto desde el punto de vista estadístico y probabilístico. Este otro nos ayuda a entender un poco de cómo se ha dado a partir de 2 décadas una tasa de mortalidad para dos efectos, como son el año y el periodo de corte, y el efecto que genera la enfermedad en parte del Brasil. Entonces aquí lo sectorizan por regiones, tenemos la región norte, la región este y sur, y lo que muestran entonces aquí es una caracterización más desde el punto bayesiano del estudio. Por último, tenemos entonces modelos matemáticos asociados, como son la matriz de próxima generación, que compone en este caso el análisis más algebraico del asunto. Desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales hay 15 artículos, de procesamiento de imágenes hay 5, de autómatas celulares, este último con la variante de que el modelo que presenta el autómata celular me permite incorporar más variables con respecto a otros modelos polinómicos ortogonales, modelos determinísticos y modelos gaussianos. Estos son más probabilísticos y es una mezcla de los anteriores. Un modelo posible de ecuaciones diferenciales a estudio es este que tenemos aquí, donde vemos cómo es la dinámica de los triatominos, es decir, del parásito que está generando el mal de Chagas en los seres humanos. El modelo de ecuación que está aquí es un modelo de ecuación diferencial ordinaria y contiene varias variables que la componen desde el vector transmisor principal, que en este caso sería el bicho o la vinchuca. Este otro modelo ya nos hace referencia al control, a un vector, a la enfermedad, a un modelo de vector control de la enfermedad que también atribuye a un modelo matemático. Este modelo matemático está basado en ecuaciones diferenciales ordinarias y están involucrando una serie de variables que están condicionadas por el entorno. Por último, como a manera de proyección, nosotros consideramos que la revisión de esta literatura ha sido muy valiosa, pues nos permite vislumbrar el contexto actual de la enfermedad del mal de Chagas, y lo que nos proyecta entonces es a mirar si esta información nos permite el planteamiento de nuevas hipótesis, nuevas líneas de investigación mucho más formales para otras áreas de conocimiento que puedan en este momento ser transversales a nuestro proyecto de investigación. Tenemos entonces las referencias y pues muchas gracias.